Abrieron aquella puerta después de 13 años sellada bajo un silencio pesado como la piedra, y de inmediato la sala entera se congeló. No fue por una ráfaga de aire frío que se colara, sino por algo invisible que se derramaba desde dentro, notas que jamás habían rozado oído alguno. La voz como un filo delicado cortaba suavemente en la memoria, dejando al descubierto una parte del alma de Whitney Houston, conservada intacta a pesar del tiempo. Aquel instante ya no pertenecía a la historia distante de una leyenda. Era el momento en que el curso del tiempo se quebraba de golpe y el pasado entraba de lleno en el presente, mirándonos directamente a los ojos. Oirás su respiración, sentirás cada leve temblor que aprieta el corazón y comprenderás que hay voces que nunca se apagan. Lo inquietante es que aquella bóveda aún no se había abierto del todo. Lo que estás a punto de presenciar no es más que el primer fragmento de un misterio capaz de reescribir la memoria musical de toda una generación. Antes de dar un paso más para contemplar este secreto, no olvides que la próxima apertura podría dejarte sin aliento. La luz amarillenta de una lámpara suspendida caía débilmente apenas suficiente para dibujar la silueta de la puerta de acero fría e implacable. Permanecía allí inmóvil como un testigo silencioso durante 13 años. En su superficie se adivinaban arañazos difusos, huellas de incontables manos que un día se atrevieron a rozarla, pero se retiraron sin valor para girar la llave. Se contaba que tras esa puerta se ocultaba un tesoro imposible de medir en oro o plata, una parte del alma de Whitney Houston, apresada por el tiempo, retenida por la memoria y protegida a toda costa por quienes más la amaban. 13 años habían pasado desde que Whitney se alejó de los focos, pero el mundo jamás dejó de añorar aquella voz, esa voz que hacía contener la respiración a una sala entera que iluminaba los ojos del público, como si asistieran a algo sagrado. Y sin embargo, aquel cofre no guardaba solo música. Allí se encontraban historias nunca contadas, grabaciones inacabadas, momentos de fragilidad, confesiones jamás publicadas. Dentro había sonrisas radiantes y sinceras entremezcladas con suspiros que revelaban el cansancio más hondo de una mujer sometida a demasiadas luces, a demasiados juicios. Algunos lo llamaban tesoro, otros lo comparaban con la caja de Pandora. Abrirlo podría traer luz y justicia al legado, o bien exponer verdades capaces de resquebrajar la imagen de la leyenda. La lucha interior se prolongó más de una década silenciosa pero tenaz. Un antiguo miembro del equipo llegó a bromear a medias: una vez abierto no se podrá volver a cerrar. Aquellas palabras sonaban como advertencia. Esa decisión no solo transformaría la manera en que el público veía a Whitney, sino también la memoria de sus más cercanos. La razón de aquel candado no era únicamente legal o de propiedad, sino el miedo a que las cintas mostrasen a una Whitney distinta, áspera, insegura, a veces tan agotada que su voz se quebraba. Miedo a que las grabaciones y diarios desnudaran la presión feroz que una mujer negra debía soportar en una industria que ya exigía demasiado. Miedo a que el oyente dejase de soñar con una imagen perfecta para encontrarse con una persona real llena de grietas. Pero también corría el rumor de que Whitney dijo una vez a una amiga: «Si me marcho, dejad que lo oigan todo». Nadie sabe con certeza si aquella frase fue real o simple leyenda, pero encendió como chispa una disputa que llevaba años latente. Para quienes creen en ello, abrir la caja no era una traición, sino un homenaje: mostrar al mundo toda su historia, desde los agudos deslumbrantes hasta los silencios más íntimos. Cuando la pequeña llave giró en la cerradura, la sala quedó muda hasta lo insoportable. El sonido metálico seco aceleró los corazones. Estaban allí quienes habían sido testigos de los triunfos y de las tormentas de Whitney. No hablaron. Permanecían juntos, las miradas oscilando entre la expectación y la inquietud. El cerrojo crujió y un clic liberó el pestillo. La puerta se entreabrió lentamente, dejando escapar un soplo húmedo con olor a papel viejo y cinta magnética, el aroma del tiempo comprimido de una historia encarcelada demasiado tiempo. Dentro, las bobinas estaban apiladas con orden, los cuadernos repletos de su inconfundible letra,
las Polaroid jamás vistas. Una cinta comenzó a sonar cuando alguien rozó la máquina por accidente. La voz de Whitney emergió pura sin acompañamiento, entonando un himno que parecía condenado al olvido. Era una voz tan desnuda que se oía cada respiración, pero tan hermosa que dolía, dejando a todos paralizados. Nadie se movía. Algunos se secaban las lágrimas en silencio. Aquel tesoro no solo custodiaba un legado musical, sino que revelaba otra faceta de Whitney, la muchacha en el coro de la iglesia, con los ojos encendidos de anhelo y la mano temblorosa al sostener el micrófono. La artista que probó la dulzura de la gloria, pero también el amargor de los prejuicios y la presión invisible. Las páginas de su diario relataban noches de desvelo en las que se preguntaba si su voz aún tocaba corazones o si ya solo era un mito que había olvidado su humanidad. En ese instante, en la pequeña sala abarrotada de pruebas vivas de una existencia tan espléndida como llena de sombras, nadie pensó ya en si la puerta debía abrirse. La verdad estaba allí, palpable, filtrándose en cada respiración. Y todos comprendieron que una vez oído, una vez visto, no habría retorno posible a antes de la apertura. Whitney Houston ya había detenido el mundo entero con una sola nota. Hoy volvía a estar allí tras la puerta de la bóveda, pero esta vez no por el fulgor de la fama ni por la admiración de los demás. Esta vez era por la verdad plena, cruda, tan bella que encogía el corazón. Nadie sabía cómo llegaría ese momento. Solo sentían que al pulsar el botón de reproducción, el tiempo se detendría. El aire se volvía tan denso que cada latido resonaba en los oídos, hasta que una voz suave pero firme se extendía por el espacio, ocupando un vacío que jamás había sido colmado. No hacían falta estridencias ni destellos, porque aquel sonido tocaba cada sentido, como si el tiempo se cerrara, como si nadie osara dejar escapar un segundo sin sentido. En marzo de 2023, cuando se anunció oficialmente el álbum I Go to the Rock, ya no se trataba solo de un producto musical. Era un eco del pasado, una ola cargada de recuerdos, emociones y silencios enterrados durante 13 años. 6 canciones inéditas, cada una como un corte transversal de la vida de Whitney, desde la joven de 17 años con los ojos brillantes hasta los últimos años, cuando cada verso llevaba impreso el peso de la experiencia. Aquellas grabaciones habían sido guardadas como gemas en bruto, intactas al paso del tiempo, sin pulir, puras y genuinas. Y cuando aquellas melodías comenzaron a fluir, los oyentes comprendieron de inmediato que no eran simples piezas de entretenimiento. Cada nota era un fragmento de alma, aún cálidos susurros nunca enviados. El productor lo describió como una mezcla de felicidad y escalofrío, como si alguien que llevaba mucho tiempo ausente estuviera de pie justo detrás, discreto pero presente. La voz de Whitney a los 17 años resulta difícil de creer que fuera real. No era perfecta al estilo de un estudio moderno. Había cierta vacilación, algunos momentos torpes, pero precisamente esa aspereza hizo que toda la sala quedara en silencio, como si todos hubieran rozado lo más sagrado. Cantaba como si el mundo exterior no existiera, como si solo quedaran ella y la canción, sin presión ni cálculo alguno. Y sin embargo, las grabaciones de sus últimos años tenían otro sabor. El registro ya no alcanzaba las cimas de antaño, pero cada palabra que sostenía llevaba un peso y una hondura inconfundibles, como las de alguien que comprende el valor de cada instante. Pocos saben que para restaurar estas grabaciones, el equipo técnico se enfrentó a una tarea frágil donde un solo error podía borrar todo para siempre. Las cintas magnéticas de los años 80 y 90 estaban oxidadas con capas desprendidas y muchos tramos pegados entre sí, como un diario deshecho por la lluvia. Colocaron cada cinta en un dispositivo de control de temperatura, suavizándolas pacientemente poco a poco antes de introducirlas en la máquina de digitalización. Bastaba con que Whitney detuviera un instante su respiración para que todos contuvieran la suya. El acontecimiento conmovía no solo por la música, sino por lo que significaba Whitney. Era símbolo de orgullo, de la voluntad de superar los límites que la sociedad imponía entonces a las mujeres negras. Estas grabaciones inéditas, con toda su verdad y su crudeza, demuestran que el valor auténtico no reside en la perfección absoluta,
sino en la fuerza de la historia que hay detrás. Algunas canciones fueron rechazadas por la discográfica porque resultaban difíciles de vender, pero Whitney le dijo una vez a una amiga íntima que algún día las escucharían y comprenderían por qué las había cantado así. Ahora al sonar ya no son olvidos sino profecías tardías que se cumplen. El día de la publicación del álbum no hubo sol ni lluvia. Una luz difusa cubría la ciudad en sintonía con el ánimo de los presentes. El estudio era pequeño, pero todos lo percibían como un lugar sagrado donde una voz inmensa podía quebrar la solemnidad. Cuando sonó la primera canción, algunos bajaron la cabeza, no por vergüenza, sino porque no se atrevían a dejar aflorar la emoción. La voz de Whitney entraba por los oídos, atravesaba el pecho, se deslizaba hasta el rincón más tierno de su memoria. Quienes la acompañaron desde el principio lo admitieron, esa era la verdadera Whitney, sin focos ni maquillaje, solo la persona y su voz. Aunque la grabación tenía décadas, no resultaba en absoluto anticuada. Al contrario, cada nota sonaba como si hubiera nacido esa misma mañana tan viva y fresca que el oyente olvidaba la distancia del tiempo. Tal vez ese fuera el milagro particular de Whitney, transformar todo instante en presente. Cuando sonó una de las grabaciones posteriores, el estudio quedó en un silencio absoluto. Nadie se movía, nadie bebía agua. Su voz ya no se alzaba como en los 20 años, pero era más rica, más honda, portadora, tanto de alegría como de sombras. Un ingeniero de sonido, al llegar el clímax, enjugó discretamente sus lágrimas y giró la cara para que nadie lo notara. Pocos saben que algunas de esas canciones las interpretó en una iglesia pequeña sin orquesta, solo ella, un micrófono y un piano. Sin promoción, sin entradas, apenas unas decenas de oyentes. Se dice que quería comprobar si la canción llegaba al corazón antes de publicarla, y quienes asistieron recuerdan esa sensación tan vívidamente que al escucharla, ahora en el álbum, estallaron en llanto de inmediato. Durante el proceso de tratamiento del sonido, hubo pasajes que consideraron suavizar, pero decidieron mantener intactos, porque si se corregían se perdería a la verdadera Whitney. Los compases ligeramente desajustados, los jadeos contenidos, reforzaban la certeza de que allí estaba una persona real, no un ídolo distante. Cuando terminó la última canción, nadie aplaudió al instante. Reinó el silencio por miedo a que un ruido rompiera lo vivido. Algunos se pusieron de pie, se abrazaron sin palabras, porque todos comprendían que aquello no era solo música, sino el regreso de Whitney al mundo, una presencia viva que tenían la fortuna de presenciar. El voluminoso expediente descansaba sobre la mesa con una fina capa de polvo en la mano, de quien lo abrió señal de un silencio de década y media dormido allí. El sello rojo de confidencialidad ya no estaba ajustado. Bastó un roce para que cediera, dejando ver papeles embalados con esmero, con esquinas amarillentas por los años, evocando una mezcla de cercanía y distancia. El sonido de las páginas al pasar marcaba un ritmo como el de la respiración, y cada vez que el papel vibraba, toda la sala parecía contener el aliento. No era un documento cualquiera. Era parte de una historia que el público nunca había escuchado completa, una verdad escondida tras el fulgor del escenario. Entre 1988 y 1999, Whitney Houston se encontraba en la cima de la música, su voz alcanzaba los escenarios más grandes del mundo. Pero junto a ese resplandor y conciertos con entradas agotadas, se extendía una red oculta de inquietudes, recogida en densos informes del FBI sobre amenazas imprevisibles que la rodeaban. No todas resultaban claras, pero sí lo suficiente como para mantener al equipo entero en permanente tensión y alerta máxima. En el expediente aparecía una serie de cartas, cada una con su propia historia. Una llegaba con una foto recortada de una revista rodeada de símbolos extraños alrededor de su rostro. Otra, escrita a mano con prisa, repetía obsesivamente algunas expresiones como un recordatorio perturbador, provocando una sensación a la vez familiar y escalofriante. Los profesionales del sector se estremecían al conocer la perseverancia de quienes enviaban aquellas cartas, una insistencia que había dejado de ser simple admiración.
Los agentes del FBI anotaban meticulosamente cada actuación de Whitney, incluso cuando solo se trataba de una entrevista televisiva, fijándose en cualquier sombra que apareciera en zonas restringidas desde los márgenes del escenario hasta los pasillos del hotel. Hubo una vez en que un miembro del equipo de producción juró que había visto al mismo hombre en 3 ciudades diferentes de pie en el mismo lugar, junto a la salida de emergencia, en silencio y sin apartar la vista del escenario. Esta historia no era nueva para quienes estaban cerca de Whitney. Otro miembro relató que durante una actuación en Europa, Whitney permaneció entre bastidores más tiempo de lo habitual y su mirada se deslizó por unas filas de asientos casi vacías. Ella susurró, «¿Lo ves?». Cuando la otra persona se giró en la sala, solo quedaban algunos empleados de limpieza. Aquel instante pasó, pero el expediente lo recogió con la observación de que Whitney no fue la única en verlo. El FBI desplegó refuerzos de seguridad en varias ocasiones, a veces casi una decena de agentes, para garantizar que ella se desplazara con seguridad entre el hotel y el lugar del espectáculo. Incluso cuando las cámaras ya se habían apagado, Whitney vivía como si estuviera siendo vigilada, no solo por el público, sino también por miradas anónimas. Estos archivos revelan que aquel riesgo no era solo el precio del éxito, sino también el precio de convertirse en un icono mundial. Los focos la llevaron a la cima, pero también la convirtieron en objetivo de fuerzas y atenciones que ella nunca eligió. Cuando este expediente salió a la luz, los rumores sobre figuras que aparecían en los márgenes del escenario dejaron de ser imaginación. Se convirtieron en pruebas que hicieron callar al mundo de la música durante unos segundos antes de desatar un murmullo general. El dossier más voluminoso era un informe de más de 40 páginas que registraba minuciosamente todos los acontecimientos y lugares que Whitney visitó en la etapa más delicada de su carrera. Algunos fragmentos estaban censurados, dejando solo espacios en blanco y unas pocas palabras sueltas: Hotel Puerta Trasera, un hombre anónimo. Eso aumentaba la sensación inquietante de lo que quedaba. Uno de los apartados hablaba de la gira de 1991, cuando Whitney cantó el himno nacional en la Super Bowl, 25ª, una interpretación legendaria considerada un punto culminante histórico. Justo después, el FBI recibió una carta de advertencia. Ella no debe ir sola. Nadie supo quién la escribió, pero el tono y la información detallada llevaron a los investigadores a abrir un expediente separado bajo el nombre de Proyecto Songbird. Resulta llamativo que esta expresión no apareciera solo una vez. Quienes trabajaron con Whitney recuerdan que ella nunca se quejó, pero sí percibieron un cambio silencioso. Antes entraba en el camerino con amigos y con todo el equipo, y las risas llenaban siempre el ambiente. Tras algunos incidentes, Whitney empezó a cerrar la puerta, manteniendo cerca únicamente a las personas en las que confiaba de verdad. Un antiguo empleado contó que en una ocasión le encargaron llevar un micrófono de repuesto a su habitación, pero un guardaespaldas lo detuvo desde lejos. Su mirada era severa, no airada, pero suficiente para que ella no se atreviera a preguntar más. El archivo también contenía muchas fotografías tomadas a distancia, sobre todo en conciertos al aire libre o en actos públicos. Las imágenes eran borrosas, pero siempre aparecía una figura extraña en el borde del encuadre, quieta, sin interactuar con nadie. Resultaba difícil determinar si era una coincidencia o una presencia deliberada. Algunos agentes rodeaban con un círculo los rostros en las fotos con notas al margen, indicando la posibilidad de reaparición. Lo que helaba la sangre era la coincidencia de tiempo y lugar entre esas imágenes y los momentos en que Whitney confesaba sentirse insegura. En una entrevista antigua, al ser preguntada por qué solía mirar alrededor del escenario antes de cantar, Whitney sonrió levemente. «Solo quiero ver quién está ahí fuera». Pero al conectar los hechos de los archivos del FBI, aquella frase sonaba como un velo que encubría algo mucho mayor. Se rumoreaba que una de las razones por las que el expediente estuvo sellado durante tantos años fue para proteger no solo a Whitney, sino también a las personas mencionadas en él. Algunos nombres del archivo coincidían con los de personas investigadas en casos sin relación con la música, pero nadie lo confirmó jamás.
Incluso con el expediente solo publicado en parte las páginas tachadas, recordaban que la verdad completa quizá nunca sería revelada. Cuando se cerró el último documento, la sala quedó sumida en un silencio denso, cargado de preguntas sin respuesta. Dicen que la sensación era como la de salir de un documental, pero con la certeza de que todo lo que se narraba había ocurrido con una precisión inquietante. Entre las innumerables páginas repletas de cifras y notas, había una verdad que el FBI no necesitaba confirmar. Los focos no solo iluminan, también dibujan sombras con las que quienes han estado bajo esa luz deben aprender a convivir para siempre. La sala de prensa aquel día distaba de estar en silencio. Los destellos de los flashes danzaban sin parar, las voces y los murmullos se entrelazaban como olas, rompiendo contra las paredes del recinto. En la gran pantalla, el gráfico de ingresos ascendía como un puñetazo directo a todos los prejuicios de antaño. 13 años atrás, el nombre de Whitney Houston parecía solo un recuerdo en la memoria colectiva. Su legado se hundía en deudas, sus bienes estaban en caos, los contratos flotaban como fantasmas sin nombre. Pero en apenas unos años todo había cambiado por completo. El valor inmobiliario que poseía se multiplicó por 4 y de recuerdos que parecían dormidos surgió un imperio valorado en millones de dólares. Lo llamaban un milagro financiero, pero quienes conocían bien a Whitney sabían que aquello era un camino empapado de lágrimas y de estrategia inteligente. Cuando la gestión pasó a manos de personas que la entendían y dominaban el mercado musical contemporáneo, el panorama empezó a transformarse. No solo reeditaron sus antiguos éxitos, sino que narraron la historia de Whitney con un lenguaje que las nuevas generaciones pudieran sentir. Una jugada audaz fue asociarse con discográficas globales y plataformas de streaming para lanzar remezclas con tecnología de sonido tridimensional, haciendo que la voz de Whitney sonara tan nítida que el oyente podía imaginarla justo a su lado. Canciones que parecían dormidas despertaron de golpe, hechizando incluso a quienes habían nacido después de que ella abandonara los escenarios. No se detuvieron ahí. Se puso en marcha una estrategia inteligente, desde documentales, conciertos con hologramas, hasta una colección de moda inspirada en el estilo de Whitney. Al principio los expertos eran escépticos, pero cuando se hicieron públicos los datos todos tuvieron que reconocerlo. El nombre de Whitney Houston ya no era solo música, era una marca cultural inmortal. En el año 2024, los ingresos procedentes de su legado alcanzaron los 13 millones de dólares, dejando atónitos a muchos artistas contemporáneos. Según Forbes, Whitney figura entre los artistas fallecidos con mayores ingresos del mundo, superando a nombres que aún dominan las listas. Esto suscitó un debate. ¿Mantiene este renacimiento viva la llama de la leyenda o se trata solo de explotar el último símbolo? Pero en medio de todas las discusiones hay una verdad innegable. Whitney ha vuelto no en forma de vida, sino como una fuerza cultural perdurable. Cuando la pantalla de la sala de prensa se apagó, aún resonaban las palabras de un veterano crítico: no solo estamos mirando al pasado, estamos siendo testigos de un regreso. Si la primera fase tenía que ver con cifras y flashes, esta trata de historias que jamás aparecerán en un informe financiero. Entre bastidores, las decisiones se tomaban en silencio. Una sola firma podía determinar el destino del legado de Whitney. Un representante de larga trayectoria relató una reunión de 7 horas en la que se debatía si permitir el uso de una canción inédita en una campaña publicitaria mundial. Subrayó: no se trata solo de música, sino de todo un legado. Cada lanzamiento hace vibrar el corazón de los fans. No se puede hacer de manera superficial. Quienes trabajaron con Whitney saben que siempre fue muy cuidadosa con su imagen. Resucitar la marca no es solo explotar viejas grabaciones. Había que reconstruir el contexto cultural, narrar una historia coherente para que cada producto recordara su imagen sobre el escenario, segura de sí misma, elegante pero cercana. La campaña publicitaria se diseñó con los colores, la luz y el estilo de sus años de gloria, dando la sensación de retroceder en el tiempo. La industria musical reaccionó con no menos dramatismo. Algunos jóvenes productores admitieron haber aprendido más del renacimiento de Whitney que de cualquier curso de marketing. Es como ver una obra clásica reinterpretada de tal manera que olvidas la original, comentó un productor de 20 años.
Algunas estrellas del pop actual contrataron al equipo gestor del patrimonio de Whitney para asesorarles en la estrategia de construcción de marca. La influencia era demasiado grande como para ignorarla. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Algunos seguidores veteranos temían que la explosión comercial pudiera diluir el alma auténtica de Whitney. Temen que un día Whitney Wendover Willie se reduzca a un logotipo en una camiseta, una marca en un supermercado musical, en lugar de ser la mujer cuya voz alcanzaba las emociones más profundas. Las redes sociales se inundaron de debates entre quienes consideran que es una forma de preservar el legado y quienes lo ven como una comercialización de la memoria. Pero de cualquier modo las cifras lo demuestran todo. La remezcla en Dolby Atmos de I Will Always Love You alcanzó decenas de millones de reproducciones en Spotify en apenas unos meses, devolviendo a Whitney a las listas internacionales. Aquella noche, cuando se anunciaron los números, toda la sala de prensa quedó en silencio unos segundos, comprendiendo la verdad. Una voz que había sido enterrada ahora desafiaba al tiempo. En ese instante todos quedaron petrificados. No era un titular, sino un estado real. La industria musical, el público y quienes conocieron a Whitney permanecieron quietos escuchando cómo el pasado se acercaba a ellos. En un gran auditorio de Nueva York, las luces del escenario se atenuaron hasta apagarse. La pantalla no mostró imágenes antiguas, sino que transportó al público a un momento casi irreal. Apareció la figura de Whitney Houston con el cabello rizado suavemente enmarcando su rostro, unos ojos profundos que parecían contener un mar de recuerdos, un vestido blanco que captaba la luz y reflejaba cada destello. La música surgió intacta, desafiando al tiempo, filtrándose entre las filas y tocando cada corazón como una brisa suave y llena de vida. Aquella voz poderosa y delicada al mismo tiempo atravesó más de una década y seguía transmitiendo la esencia más pura de la emoción. El auditorio entero contuvo la respiración como si todos quisieran retener aquel instante frágil pero vibrante. Lo que hizo diferente aquella noche no fue solo la tecnología de recreación visual o sonora, sino el camino recorrido en los 2 últimos años. Se había abierto el archivo de Whitney, guardián de grabaciones inéditas, ofreciendo una corriente musical nueva, a la vez familiar y mágica, y también se desclasificaron expedientes del FBI, revelando tensiones y complejidades en los bastidores. Al mismo tiempo, la estrategia de recuperación de la marca musical de Whitney incrementó el valor de su patrimonio, devolviendo su nombre a los rankings de ingresos como si nunca se hubiera marchado. Todos esos factores se combinaron para crear un fenómeno que la prensa denominó la congelación colectiva, el instante en que todo el mundo de la música se detuvo para escuchar. Luego, el silencio se deshizo no con vítores ensordecedores, sino con una oleada discreta pero poderosa. Millones compartieron el vídeo del concierto, los hashtags sobre Whitney se convirtieron en tendencia mundial, y nuevas listas de reproducción aparecieron en todas las plataformas. Los amantes de la música de los años 80 y 90 lloraron al revivir sus recuerdos, mientras que el público más joven, que solo la conocía por algunos vídeos virales, descubrió a una nueva amiga, una voz lo bastante fuerte como para alcanzar emociones innombrables. Whitney dejó de ser una artista desaparecida. Se convirtió en prueba viva de una verdad rara: el arte auténtico nunca muere. Solo espera ser redescubierto. Cada grabación inédita, cada historia extraída de un expediente secreto, cada nueva remezcla son los latidos que mantienen viva su presencia. Pero incluso en medio de esta ola de resurrección, persiste una verdad inquietante: el tesoro aún no se ha abierto por completo. Los conocedores susurran que lo publicado hasta ahora es solo la punta del iceberg. Quedan cintas analógicas inéditas, páginas de diarios manuscritos cerrados, maquetas experimentales que Whitney grabó sola y jamás interpretó en público. Podría ser una balada para un amigo en crisis o una composición rompedora. Nadie lo sabe con certeza, pero los rumores bastan para encender la imaginación de millones. Las páginas de fans de todo el mundo organizan cuentas atrás cada año, como si aguardaran la apertura del próximo tesoro. Los críticos predicen que cuando salgan a la luz estas grabaciones, la imagen de Whitney pasará de diva perfecta a artista con carácter a veces áspera, dispuesta a desafiar los límites. Esa expectación
ya forma parte inseparable de la historia. La industria musical está acostumbrada a un ciclo de lanzamientos regular, pero Whitney creó su propio ritmo, el ritmo de la espera. Cada vez que se abre el archivo, el público queda atónito, luego estalla en entusiasmo y después vuelve a esperar. Ese ciclo parece interminable y nadie desea que concluya. Hoy Whitney existe a su manera. Su voz suena en la radio matinal, en la lista de reproducción de alguien en el gimnasio, o se escucha en un café en una tarde lluviosa. Cuando la melodía comienza, la gente levanta la vista, sonríe, o se sumerge en un instante de reflexión. Y en ese momento, Whitney Houston revive. ¿Y qué pasa con el tesoro aún cerrado? Permanece ahí silencioso, pero cargado de energía latente. Dentro de un año, de 10 o más, nadie lo sabe. Pero todos entienden que cuando gire la última llave y suene la última cinta, el mundo se detendrá de nuevo, y ese momento se convertirá en leyenda. Whitney Houston abandonó este mundo, pero su historia nunca terminó. Desde las grabaciones inéditas, los expedientes desclasificados, hasta la poderosa resurrección de su legado, todo compone un viaje tan dramático como inspirador. Cada nota que suena nos recuerda que el arte verdadero perdura para siempre más allá de cualquier frontera temporal. Whitney no solo dejó música, transmitió un mensaje. La pasión y la fe en uno mismo pueden romper cualquier límite, y como el tesoro aún no se ha revelado por completo, la historia continúa invitándonos a esperar y a escuchar. Si esta melodía te conmueve, deja un me gusta, comparte tus pensamientos y suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo. Porque quizá en la próxima apertura todos volvamos a quedar congelados en un instante. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te ha gustado este vídeo, recuerda dar me gusta y suscribirte para recibir actualizaciones diarias. Ahora disfruta de los vídeos nuevos y más populares que aparecen en tu pantalla. Hasta pronto y nos vemos en la siguiente entrega.